A partir de este momento, ustedes y nosotros empezamos a dar forma a Más Vale Bueno Conocido. Más Vale Bueno Conocido. Un programa en clave regional para dialogar sobre ciencia, tecnología e innovación y también sobre los seres humanos que las hacen, las disfrutan o las padecen. Participan de este suspiro entrerriano en la historia de la radio Valeria Robín, Leonardo Mare y Facundo Orsellet. Coordinación general, Mónica Borgoño y Víctor Fleitas. Bienvenidos. Pasen. Busquen comodidad, por favor. Ya está al aire. Más Vale Bueno Conocido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Para cualquier institución, no importa la época, un siglo de permanencia es mucho tiempo. La consideración sirve tanto para reparar en la vigencia de una iniciativa que pervive, pero también en los tremendos desafíos que debe asumir para transformarse y adaptarse a los nuevos contextos. El caso es que la Facultad de Ciencias de la Educación cumple en 2020 100 años, desde el momento en que empezó a funcionar como parte de la entonces Universidad Nacional del Litoral. Y el aniversario la toma a esta institución que aspira a ser de puertas abiertas en medio de una pandemia que obligó a que la presencialidad quedara en suspenso y la educación a distancia o virtual adquiriera un papel fundamental. Con los años, la Facultad de Ciencias de la Educación pasó a formar parte de la Universidad Nacional de Entre Ríos desde el mismo momento en que se constituyó, en 1973. Luego agregó comunicación social a su propuesta de formación académica. Más tarde incorporó otras, siempre geográficamente en torno a lo que fuera el Bar Los Alpes. La decana de Ciencias de la Educación es Gabriela Bergomás y con ella repasaremos la actualidad y los desafíos de esta institución educativa. En minutos, nada más. Mejor conocer la mente de los grandes científicos, de donde provienen no solo las grandes ideas, sino la locura también. Entonces yo me metí en la computación cuántica por un interés básico, no para romper las claves ni leer el... De hecho, eso se hace sin computadoras cuánticas, pero lo hacen gente muy poderosa. Más Vale Bueno Conocido. Mejor escucharlo de sus propias voces. Parte de mi laboratorio desde hace años, hoy con gente que está en Cambridge, Tristan Beckstein, empezamos a estudiar desde Argentina qué pasaba en el cerebro de pacientes con estado vegetativo. Algunos tienen cierta actividad. Más Vale Bueno Conocido. Intervenir. Nuestra propuesta es crear un nuevo movimiento de médicos para lograr una ética médica, volver a la ética médica perdida y por el respeto de los derechos humanos de los pacientes. No hay duda. Cuando estamos viviendo en la Argentina en particular, tengamos noción de las personas que cohabitan con nosotros. Más Vale Bueno Conocido. ¿Qué tal, Mónica? Hola, Víctor. ¿Cómo va? Qué tema, ¿no? El de las instituciones con tanta trayectoria a la que necesariamente deben reconvertirse, retransformarse, buscar su lugar en el mundo, en un contexto doblemente particular, porque pareciera que de un tiempo a esta parte la cultura se hubiera acelerado, ¿no? Y dos dimensiones interesantes como la comunicación y la educación, ¿no? Así es. Interesante. Gabriela, te damos la bienvenida. Estamos con Mónica aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Hola, Gabriela. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, Gabriela, vos sos magíster en educación y sos profesor en ciencias de la educación, ¿no? Estudiaste en la facultad. Exacto. Sí, bien. Sí. En la época de la facultad. En la época de los Alpes. En la época de los Alpes. En la que los Alpes era un anexo más de la facultad. Tal cual. Y bueno, y desde esos tiempos, Gabriela, que parecen muchos o pocos años, de acuerdo a cómo uno lo evalúe, pero sí han sido vertiginosos los cambios en la sociedad, en las tecnologías. ¿Te parece que las instituciones en general, digo, y en particular la Facultad de Ciencias de la Educación, ha seguido esa misma evolución, acompañado esos cambios, está intentando adaptarse a esos nuevos escenarios?
Lo que pasa es que la historia es compleja, ¿no? Fue una historia también muy especial, la de la Facultad de Ciencias de la Educación, creada en el ámbito, como bien decías, de la Universidad Nacional del Litoral en 1920, la segunda universidad nacional, digamos. Uh-huh. Y desde ahí fue radicada en Paraná porque por el respeto, la tradición que Paraná tenía por la escuela normal, la formación docente y demás. Uh-huh. Y eso tanto que se llamó, era de ciencias económicas y educacionales, ¿no? Uh-huh. O sea que empezó con una impronta muy especial que tuvo muchas idas y venidas y por supuesto como más o menos en el 30 y pico después directamente fue cerrada, después pasó, uh-huh. Se reabrió en el 50 y pico dependiendo también de la universidad, la reciente Universidad de Rosario, digamos, uh-huh. Nacional de Rosario. Y en el marco de todo eso también todos los posicionamientos vinculados a las distintas propuestas educativas que fueron pasando durante todos estos años, ¿no? Uh-huh. Creo que es importante saber también todo lo que significó un posicionamiento muy fuerte de apertura vinculado a la educación popular y a uh-huh. digamos, al acercamiento a otras perspectivas educativas no convencionales uh-huh. que se hizo previo a la dictadura y que fue fuertemente reprimido uh-huh. y digamos abatido a partir de todo el tiempo en donde ni siquiera Paulo Freire podía ser nombrado en nuestra facultad. Así es. Épocas muy trágicas de mucha represión y a mí me tocó todo el final de la dictadura y bueno, después de a poquito fuimos recuperando, yo creo, una perspectiva distinta, más abierta, que nos permitió también pensar en aquel primer centro de estudiantes post-dictadura, uh-huh. Que se consolidó entre el 83 y el 84, y que poco a poco fue permitiendo recuperar una estructura institucional de participación real de todos sus claustros, y que es la tradición con la que estamos todavía trabajando uh-huh. y manteniendo activa esta facultad, que ha pasado realmente por muchas etapas posteriores a eso, como bien referenciabas, la creación de la carrera de comunicación social, un momento clave en abrir la perspectiva del campo de la educación también a la articulación con la comunicación, porque así se hizo y eso es muy valorable de nuestra uh-huh. facultad. Fue la primera que tuvo las dos carreras juntas, fue la primera que inició actividades que hoy los que estamos estudiando, digamos, digo porque es uno de mis temas, uh-huh. La institucionalización del campo comunicación-educación. La facultad nuestra realmente es un referente en ese tema, ¿no? Claro. Surgió ya originariamente con una orientación la carrera que tenía que ver con la articulación comunicación-educación. Uh-huh, entonces eso realmente la pone en un lugar privilegiado y también muy desafiante, porque a la vez que estábamos con ese planteo quizás en el marco más teórico, más reflexivo, no lográbamos a su vez, porque me pasó, darle estatus uh-huh. a experiencias vinculadas, por ejemplo, a otro tipo de mediaciones, como era estatus, digo, tanto pedagógico como político, uh-huh. a las experiencias, por ejemplo, vinculadas a educación a distancia. Claro. La facultad nuestra se mantuvo muy lejana durante mucho tiempo de ese tipo de experiencias. Concretamente, la respuesta que tenía yo en ese momento es que trabajaba así muy articuladamente con Rectorado, donde en el 94 uh-huh. se crea el área de educación a distancia uh-huh. de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que empieza a pensar alternativas de mediaciones pedagógicas no convencionales, digamos, uh-huh. para poder incluir a mayor cantidad de alumnos y hacer más claramente definido el derecho a la educación superior. Pero la facultad eso no fue fácil. Claro. O sea, no estuvo planteado desde ese lugar, pero sí se fueron creando espacios que fueron potenciándose y proyectándose, como por ejemplo el Centro de Producción en Comunicación y Educación. Uh-huh. Perdón. No. Te iba a preguntar en este tiempo de confinamiento y de pandemia, si esta tradición fuerte en materia de formación de educadores, esta dimensión importante que cobra la educación en la facultad, ha servido para formar o acompañar o apoyar o ayudar, digamos, a otros colegas a pensar la universidad en forma virtual, ¿no? Porque no ha sido fácil, no ha sido un camino fácil. No ha sido fácil. Sí, se ha transitado eso, digo.
Yo hago la distinción de que lo que nos ha pasado en esta emergencia sanitaria, económica, social, humana que estamos viviendo, nos desafió a encontrar las mejores maneras para acompañar y promover el aprendizaje de nuestros alumnos dentro de las posibilidades con las que contábamos, teniendo en cuenta, porque mucha gente nos dice, bueno, por fin pueden hablar de la virtualidad, pueden implementarla. Digo, no es lo mismo salir en 15 días con una propuesta de virtualización de toda la facultad que tener el tiempo y la dedicación para diseñar y planificar una política con esa magnitud, digamos. Claro. Lo que sí rescato que nuestra facultad, con esas carreras nuevas, como bien hizo referencia Víctor al principio, que fue la Tecnicatura en Gestión Cultural, la Tecnicatura en Producción Editorial y la Licenciatura de Análisis e Intervención en Instituciones Educativas, ya estábamos acercándonos a una propuesta de bimodalidad. Claro. O sea, son carreras que fueron creadas justamente pensando en una perspectiva más inclusiva y que trataban de acercar la propuesta universitaria a mucha más gente de la que nos permitía la presencialidad absoluta, digamos. Claro. Entonces, estaban pensadas con una propuesta de cursado intensivo que complementaba la presencialidad con los entornos virtuales. La facultad tiene su propio entorno virtual, que no es el mismo de la universidad, lo que armamos como Edu Virtual, que tiene un equipo específico de comunicadores y de educadores que trabajaban específicamente en esas propuestas bimodales. A eso se suma que tenemos un posgrado totalmente virtual, como es el de producción de contenidos y ambientes educativos digitales. Es una especialización que es totalmente virtual y que también nos abrió caminos articuladamente con el equipo en su momento del portal Educar, con quien firmamos convenio y con quien trabajamos conjuntamente también con otra articulación muy fuerte con el Consejo General de Educación de la provincia, en vistas a formar productores de contenidos y ambientes digitales, ¿no? Entonces, quiero o no, todo eso nos permitió encarar esta situación, yo creo, de una manera, digamos, pospusimos incluso el inicio de las clases, nos tomamos un cierto tiempo y tratamos de trabajar de una manera responsable y comprometida, pero también acompañando de la mejor manera posible tanto a los equipos de cátedra como a nuestros alumnos. Se crearon casi 100 aulas virtuales nuevas dentro del campus, digamos, ¿no? Todo eso se hizo en menos de 15 días, activando espacios virtuales para todas las cátedras, intentando llegar con el acompañamiento, digo, tanto en capacitación como en orientaciones básicas para aquellos equipos docentes que no habían podido tener esa oportunidad de utilizar el campus como un complemento, ¿no? Bien, Gabriela, vamos a seguir tratando este tema porque es suficientemente frondoso y necesitamos más tiempo, incluso para hacer otras consultas. Cerraríamos el primer bloque, si estás de acuerdo, con una pregunta por la elección del tema, ¿no? Emerson, Lake and Palmer. Sí, así es. Bueno, yo soy realmente fan de toda la vida y ahí se ve clara mi edad, digamos, ¿no? Emerson, Lake y Palmer fue paradigmático para mí en el sentido de pensar una música distinta y con la presencia, más allá de la música más tradicional, ahí hay una presencia muy fuerte de los sintetizadores, que fueron también formas de transformar la música, incluso del acercamiento a la música electrónica, ¿no? Y bueno, por eso elegí este tema, que este tema me parece muy significativo en este momento, porque crea un clima muy especial y también nos interroga porque dice desde el inicio, ¿no? O sea, desde el principio, todo lo que ha pasado, a pesar de que hay cambios, como dice la letra, acá seguimos, ¿no? You see, it's all clear. You are meant to be here. From the beginning. Maybe I might have changed, not been so cruel, not being such a fool. Whatever was done is done. I just can't recall
it doesn't matter at all. You see, it's all clear. You are meant to be here from the beginning. Más vale bueno conocido. Radiociencia.